Mi nombre es Lluc, soy de Barcelona y soy pintor y artista visual. Siempre me he sentido muy atraído, tanto por la forma física de la propia figura humana, como también cómo interpela las emociones. En este caso, a mí me gusta mucho tratarla más como un contenedor emocional que no como la figura final en sí, de manera que ese cuerpo se pueda abrir, se pueda moldear, pueda recorrer diferentes estados emocionales. Para mí, romper la figura significa que podemos ver, digásemos, un poco más allá. Como decía, el hecho de tratarla más como un objeto. Hoy en día que todo la forma, digásemos, la imagen es la forma final, creo que nos olvidamos con tanta imagen un poco de lo que hay dentro. De esta manera, mis figuras pueden estar abiertas a esas emociones y a través de la piel, ¿no? Vemos las pieles completamente quizá más abiertas, azuladas, desgastadas. Es como si fueran directamente un espejo de todas esas emociones. Cuando ocurre quizá algo más negativo, se azulea una piel, ¿no? Digásemos, cambios que tenemos en el ser humano, llevados mucho más a un terreno más visceral. Para mí es muy importante en mi proceso generalmente que tengan como ese sentido entre realidad y recorrido. Generalmente siempre voy muy atento cuando viajo, me muevo por espacios, me gusta perderme bastante y me gusta como retener, ya sea yo tirando una imagen, yo tirando un boceto, apuntando 4 colores. Si algo me llama y es algo más atmosférico, saliendo un poco de la parte de la figura, me gusta que haya entrado en mí antes, me gusta que haya hecho como, aquí hay como algo que me llama la atención. Por tanto, recorro, apunto, tomo estas notas para luego, cuando recupero esa escena o construyo un poco la idea o el boceto, pasar por ese recuerdo de por qué ya he estado allí, ese pensamiento que luego será el fondo o el paisaje o el semipaisaje de esas figuras. Últimamente intento trabajar la figura y la obra, no las trabajo, digásemos, vale, ahora viene la parte de la figura o el fondo. Intento trabajarlo todo de una manera más genérica y llevarlo al límite. Cuando digo llevarlo al límite es cuando más o menos siento que esa obra está terminada. Quizás esa obra, de todo el remache de capas y tal, puede llegar a perder casi la figuración o no, puede estar muy contraída y que haya muy poca abstracción. Intento siempre hasta dónde llega mi diálogo con ella, tener digásemos, una conexión con la obra hasta que esta desaparece. Haya llegado al límite que haya llegado. Antes sí que planteaba quizá más un boceto con una ejecución, ahora dejo que sea un poco mi intuición la que marque el límite. Sí, me gusta mucho que se pueda sentir esas ansiedades. Creo que vivimos en una ansiedad contemporánea bastante grande. Un ruido muy grande, tanto un ruido, creo, como pintor o como artista visual, un ruido de imágenes constante, un ruido general de gran ciudad. Y creo que eso influye mucho en mi obra. Aparte, me gusta mucho destacarlo. Me gusta sumergir figuras entre esos colores, esos paisajes ruidosos, esa desfragmentación, romper. Me gusta que haya como esa sensación constante de que nada está quieto, de que hay como una vibración un poco constante. Creo que siempre esas influencias, tanto del arte urbano como el diseño, creo que siempre se filtran un poco, aunque no sean ahora muy claras. La primera de todas, sin duda, sería mi nombre. Después sí que siempre me ha gustado mucho esa sensación plástica, esa sensación, por eso el trabajar con spray, con esos materiales, digásemos, mucho más plásticos, más industriales. Me gusta mucho el gesto y más quizá la parte más del diseño sí que me gusta mucho trabajar enseguida en composición. Antes sí que quizá trabajaba más individualmente con figura. Ahora sí que la composición es algo que en cierto tiempo ha tomado como mucho más protagonismo y sobre todo ese diseño compositivo. Me gusta mucho en esa parte de secuenciar, para mí es como ordenar algo que puede ser, digásemos, un poco caótico, abrirlo, desgranarlo de alguna manera. También soy una persona muy vinculada a la música, me gusta un montón la música y esa manera, ¿no? Como que se separan, digásemos, esas ondas, esas frecuencias, esas secuencias. También me gusta mucho traerlo a la pintura, de manera que puedas tener ese caos que por un momento todo junto forma parte de algo, pero simplemente yo lo intento abrirlo, intento desgranarlo, ver más
más sus tripas de alguna manera. Sí que siempre, aparte por ser un gran amante de la música, por decirlo de alguna manera, me gusta mucho trabajar, por eso en varias partes de la exposición podéis ver los discos concretos con los que se trabaja cada uno de los cuadros. Yo parto mucho de la premisa que me gusta mucho, cuando escucho un disco, no escucho playlist, no escucho tal, me gusta absorber del 1 al 12 como ese artista ha planteado su obra, yo la escucho, yo la interpreto y me nutre mucho mi proceso creativo sumergirme en paisajes sonoros de esta manera. Y me parece como algo muy importante, porque igual no sería como aportarle sonido a mi pieza, pero podría ser, para que la gente pueda conocer un poco más de mi obra, encima puede trazarla a través de ese sonido. Por eso están las notas de camarero, que también es un trabajo en los que siempre he tenido que combinar con el tema de pintar, y me parece como la nota, una receta, me parece algo que funciona increíble, ¿no? Una receta, este es el sonido de mi pieza y que se exponga, porque creo que completa tanto mi trabajo como mi persona. Creo que es un poco ambas, porque creo que al final ejecutarlo yo soy una especie de filtro. Entonces creo que mi observación es como voy viviendo, voy observando, voy adentrando hacia mí y entonces esa parte más pictórica viene de esa parte filtrada, ya sea por mi aprendizaje, técnica, memoria, digásemos vida transcurrida. Entonces creo que sería un poco parte de las dos. Agarro desde fuera, filtro hacia adentro y de ahí como expreso. Creo que realmente hay un contraste bastante bestia en cómo trabajo un poco el sentido de la figura humana, que realmente esa parte de, como he dicho antes, para mí la figura humana está más en concepto de contenedor, por tanto el hecho de abrirla, de romper, de estripar, es algo que realmente siempre se le tiene mucho cuidado a la figura humana, primera porque como nosotros no somos humanos es lo primero que nos identificamos. Entonces todo lo que es algo que pueda ser quizá un poco más, no quiero decir, pero quizá maltratado, más sacado de contexto de esa belleza que generalmente el cuerpo es lo que emana. Creo que es algo que primeras deja esa sensación como un poco de incomodidad, ¿no? de abierto, de roto, ¿no? Como tratarlo más de juguete inanimado que no de figura real de esta manera. Y creo que eso sí que genera un poco al principio como que te puedes quedar con eso. Tengo una sensación de que a veces es el ruido, de que es el ruido acaba ordenando realmente esas figuras y esos paisajes, pero entre ellas lo vincula ese espacio, pero es un espacio ruidoso, que está tanto en la figura, tanto dentro de la parte de la figura más abstracta, en los fondos. No puedes ver como algo, creo que su belleza está no en su nitidez, sino al contrario, en ese ruido visual. Muchas gracias, soy Giuk y espero que os guste esta exposición hasta el 25 de abril.